Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Muy buena noche, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día estamos nuevamente en sus hogares con este Panorama Cristiano de Noticias. Noticias relevantes, noticias de todo el acontecer cristiano en el mundo. Noticias que realmente profetizan la venida del Señor a esta tierra. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente en sus hogares compartiendo para que usted y toda la familia cristiana esté bien informada de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Agradecemos a Dios por nuestros hermanos suscriptores y aquellos que son nuevos, que por primera vez se están mirando. Les saludamos muy cordialmente y los animamos para que se puedan suscribir y puedan activar la campanita de notificación para estar atentos a los programas, a los videos que subimos cada semana. Vamos ya con las primeras noticias de este Panorama Cristiano. Y la primera noticia viene de Estados Unidos, donde Lama Surly, dice, un experto en la profecía de los últimos tiempos, habla apasionadamente sobre la doctrina de la inminencia y el rapto inminente en su reciente discusión. La profecía del rapto pretribulacionista, publicada en el canal de YouTube Propage Watcher. ¿Qué nos dice en esta noticia? Con un aire de urgencia, Marzulli, este experto en profecía de los últimos tiempos, enfatiza que el fin de los tiempos no solo está profetizado en la Biblia, sino que se está desarrollando ante nuestros ojos, desafiando a los creyentes a permanecer vigilantes. Creo en la doctrina de la inminencia, en el sentido de que no es necesario que ocurra nada antes de que podamos ascender, afirma Marzulli. Su perspectiva coincide con la creencia de que el rapto podría ocurrir en cualquier momento, tomando de desprevenido incluso a los más preparados, trazando paralelismos con los acontecimientos bíblicos. Recuerda a los oyentes que nadie entendió la crucifixión. Nadie la entendió en absoluto, sugiriendo que de manera similar, la gente de hoy puede no captar plenamente las señales de los tiempos hasta que esto suceda. Uno de los puntos claves que aborda Marzulli es el periodo de los 7 años, el tiempo de angustia para Jacob, que se refiere a la gran tribulación específicamente concerniente a Israel. Desde el momento en que comience esa tribulación de 7 años, literalmente será la ira desde el primer día, explica Marzulli, indicando que el periodo estará marcado por el caos generalizado y la anarquía, como lo que está pasando hoy en el día, ¿verdad? Él cree que durante este tiempo se desatará el infierno. La anarquía reinará suprema, cumpliendo las profecías descritas en el libro de Apocalipsis. ¿Qué opina usted? ¿Será así, verdad? Hay muchas posiciones en cuanto al rapto, ¿no? A lo que va a acontecer en este arrebatamiento de la iglesia. Dice, al reflexionar sobre la historia de la iglesia, Marzulli explica que los primeros cristianos creían en un rapto antes de la tribulación, una doctrina que luego fue suprimida. Los primeros padres de la iglesia creían en un rapto antes de la tribulación, afirma. No fue hasta que la reforma que estas enseñanzas resurgieron, dando lugar a la comprensión moderna del rapto. Citando pasajes bíblicos, como el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, Marzulli insiste en que el rapto es el evento claramente documentado que no debe pasarse por alto. Mire usted, para los creyentes, el mensaje de Marzulli es a la vez una llamada de atención y una fuente de consuelo. Todo esto está cobrando impulso de manera que nunca había visto, señala. Al observar la cronología profética y el estado del mundo, afirma, estoy realmente expectante de manera
que nunca antes había estado. Para los cristianos, comprender estos acontecimientos es crucial, ya que fortalece la fe y la anticipación del regreso de Cristo. Esto es una verdad, ¿no es cierto, hermano? Nosotros esa es una fe que tenemos de que Cristo vuelve a la tierra por segunda vez, vuelve a buscar a su iglesia. Y nosotros, yo creo personalmente, esto es mi opinión, que antes que venga la gran tribulación ocurrirá el rapto. ¿Qué opina usted? Vamos a otra noticia. Y esta noticia, realmente la pregunta que nos da esta noticia, yo creo que todo pecado es perdonado, ¿no? Solamente el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, ¿Dios puede perdonar el aborto como el peor pecado? Esto reveló el pastor John Piper. En un episodio de su podcast, Pregúntele al pastor John, el teólogo y pastor John Piper respondió a una joven que se sentía culpable por haber practicado un aborto. La joven, que se mantuvo anónima, expresó sentirse indignada y dudaba si Dios podría perdonarla por lo que consideraba su peor pecado. En su mensaje confesó que había hecho algo que nunca pensó que haría y que el dolor y el daño eran inmensos. Sentía que siempre sería una cristiana de segunda clase debido a su acción. Piper, el pastor Piper, rector de Bethlehem College and Seminary, introdujo el concepto de culpa valiente, que combina el reconocimiento del pecado con la esperanza en el perdón de Dios. Basándose en Miqueas 7, versículos 8 y 9, Piper destacó la posibilidad de redención incluso ante el juicio divino. Afirmó que aunque la joven debe reconocer la gravedad de su pecado, también debe aceptar la promesa del perdón del Evangelio. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Que todo pecado será perdonado, dice. Todo pecado. El adúltero, el violador, la mujer que aborta, todo tipo será perdonado. Pero hay un pecado que no va a ser perdonado, dice, ¿no? Por supuesto, hay la probabilidad de que se arrepienta. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pastor se animó a aceptar la gracia de Dios, recordándole que ningún pecado está fuera de su perdón. El aborto y cualquier otro pecado es algo por lo que siempre deberíamos ser castigados. Y hay un universo de diferencia entre deberíamos ser castigados y seremos castigados. La culpa valiente del Evangelio dice: soy culpable, debería ser castigado ahora y para siempre. Ese es el significado mismo del pecado y la justicia. Y la culpa valiente del Evangelio dice: pero no seré castigado. No seré castigado porque Jesús cargó con mi castigo por mí. Y he abandonado toda mi autosuficiencia y me entrego por completo a su misericordia, expresó el pastor. Palabras para mí correctas, ¿verdad? La mujer expresó sentirse fuera de su lugar en la iglesia debido a sus acciones. Piper respondió que la iglesia está destinada a quienes reconocen su necesidad de gracia, afirmando que nadie merecería pertenecer si solo se admitiera a quienes son dignos. Claro, porque la iglesia es el lugar, es un hospital, yo digo siempre, ¿no? Donde vamos todos los que estamos enfermos, todos los que estamos desahuciados quizás. Citó el pastor Piper 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, para recordar que la iglesia está formada por personas transformadas por la gracia de Dios. Aunque Piper entendió el disgusto de la mujer hacia sí misma tras el aborto, la animó a superarse sus sentimientos y a encontrar esperanzas en la gracia divina. Mirar atrás y no sentir repugnancia por el aborto sería un signo de enfermedad. Verlo con repugnancia es un signo de salud. A menos que haya una repugnancia valiente, te derrumbarás. La repugnancia valiente por el Evangelio no se paraliza. Se da por vencido y camina hacia el poder de la gracia. Todos somos repugnantes y no deberíamos huir de ello.
sino atravesarlo y entrar en la gracia de Dios, dijo el pastor. Qué tremendo, ¿verdad? Piper destacó que buscar el perdón por amor a Dios no es egoísta, sino que es lo que los creyentes deben hacer, ya que glorifica a Dios. Afirmó que la invitación al perdón y a una nueva vida está abierta a todos, recordando que Dios desea que aquellos que tienen sed de Él se acerquen a Él. Qué hermosa respuesta, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, no? Están realmente, se sienten indignas de no poder ni llegar ni entrar a la iglesia, ¿no? Porque quizás hicieron como esta joven, abortaron, pero siempre hay perdón de Dios. Siempre Dios desea que aquellos que tengan sed de Él se acerquen y reciban por gracia el perdón de Dios. Qué bueno. Dice, en un estudio de 2023 reveló que cada una de 6 personas que asisten a la iglesia en los Estados Unidos han estado involucradas en un aborto. Y el 70% de las mujeres que abortaron se identifican como cristianas. La verdad, una sabia respuesta del pastor Piper. Vamos con otra noticia. Y esta noticia se refiere al último debate que tuvieron en Estados Unidos los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris. Y veamos en partes de lo que hablaron en este debate que fue televisado por la televisión de Estados Unidos. Vamos ya. Así comenzó el debate entre las dos personas que podrían cambiar la historia no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Una entrada sin música y sin aplausos de público. Donald Trump entrando a paso lento y Kamala Harris corriendo para darle un apretón de manos. Ella dice, tengamos un buen debate. Kamala Harris. El presidente responde, gusto en verte, divirtámonos. El primer tema fue economía. Harris, quien respondió primero, no tardó en lanzar el primer ataque de la noche. Mi oponente, por otro lado, tiene como plan hacer lo que ya ha hecho antes, es decir, ofrecer un recorte de impuestos a los multimillonarios y a las grandes corporaciones, lo que se traducirá en un déficit de $5 billones para Estados Unidos. Y esa fue la dinámica de todo el debate. Lo han hecho. Y ella ha destruido nuestro país con una política demencial, una política que, según dicen, les obliga a odiar a nuestro país. Luego llegaron los temas más esperados por los cristianos y conservadores. Presidente Trump, usted ha dicho muchas veces que fue capaz de anular el fallo Roe v. Wade. El año pasado dijo que estaba orgulloso de ser el presidente más provida de la historia de Estados Unidos. Durante 52 años han intentado que Roe v. Wade se apruebe en los estados. Y gracias al genio, el corazón y la fuerza de 6 jueces de la Corte Suprema, pudimos lograrlo. Su vicepresidenta dice que el aborto en el 9º mes está absolutamente bien. Cuando el Congreso pase una ley para devolver las protecciones del aborto, como presidenta estaré orgullosa de firmarla. Y en cuanto a la guerra en Israel, esto dijeron. Debemos tener una solución de 2 estados donde reconstruyamos Gaza, donde los palestinos tengan seguridad y autodeterminación y la dignidad que ellos se merecen. Ella odia a Israel. Ni siquiera quiso reunirse con Netanyahu cuando él fue al Congreso a pronunciar un discurso muy importante. Se negó a estar allí porque estaba en una fiesta de una hermandad femenina. Esto nunca hubiera sucedido. Irán estaba quebrado bajo la administración Trump. Ahora, Irán tiene $3 billones por las sanciones que se le han retirado. Y quienes no se quedaron con las ganas de participar en el debate fueron los moderadores, que en muchas ocasiones se tomaron la libertad de cuestionar y debatirle al mismo Donald Trump. No hay estado en este país donde sea legal matar a un bebé después de nacer, vicepresidenta. Pero si pudiera lo haría o no, porque su compañero J.D. Vance dijo que usted lo vetaría si llegara a su escritorio. Solo para aclarar, hablaste de Springfield, Ohio. ABC News consultó al alcalde y nos dijo que no hay reportes creíbles sobre las denuncias sobre mascotas siendo lastimadas, heridas por individuos de la comunidad inmigrante.
Presidente Trump, como sabes, el FBI ha dicho que el crimen violento está llegando en general en este país. El equipo de campaña de Trump y sus aliados criticaron lo que según ellos fue un debate moderado por ABC con resultados de 3-1. El portavoz de la campaña de Trump, Brian Haggis, acusó a los moderadores de solo refutar a Trump y dijo que estaban tratando de distorsionar el resultado. Qué tremenda el debate, ¿no? que surgió ya las semanas pasadas. Y ahí vemos la posición que toman estos dos candidatos. Por eso el cristiano tiene que realmente pensar, orar al Señor para saber realmente cuál va a ser la votación suya, que va a ser tan importante, ¿no es cierto? Vamos ya con otra noticia. Y esta noticia realmente muestra el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios que no hace acepción de personas, que cuando Dios lo llama a una persona para su propósito, lo tiene que hacer. Dice la noticia, este famoso, antes mafioso, ahora evangelista dice, es imposible hacer discípulos sin hablar del pecado. Mire usted, Preston Perry se convirtió en el evangelista después de dejar las pandillas y ser discipulado en el camino de Cristo. Preston Perry, un ex gángster de Chicago, Estados Unidos, comparte la transformación de su vida después de aceptar a Jesús. Ahora, además de predicar el Evangelio, se promete a evangelizar a otros con su testimonio. Criado en el lado sur de Chicago, Perry vio la violencia de las pandillas, el asesinato de sus seres queridos que endurecieron su visión del mundo y le hicieron cuestionar la existencia de Dios. Mi tío que me crió fue asesinado. Mi amigo fue asesinado. Mis primos fueron asesinados, recordó a The Christian Post. Sin embargo, fue en este contexto que Perry encontró a Jesús y desarrolló una estrategia de evangelización que enfatiza ganar corazones en lugar de argumentos. Crecí en un crisol diferente, diferentes visiones del mundo, religión y violencia, dijo Perry. Y agregó que su escepticismo hacia el cristianismo tenía sus raíces en el sufrimiento que veía a su alrededor. Continuó, fue difícil para mí aceptar que había un Dios justo, viendo tanta violencia y lucha. A los 16 años en una iglesia en casa, Perry escuchó el Evangelio y comenzó a comprender la gravedad del pecado y la realidad de un Dios que odia el mal. Por primera vez Perry dijo que entendía la gravedad de sus acciones y el estilo de vida que llevaba, pero que el verdadero arrepentimiento no era fácil. No quería lidiar con el estilo de vida que llevaba, vendiendo marihuana, fornicando, asaltando autos. Quiero decir, lo hice todo. No quería renunciar a esa vida, dijo. Pero después de la muerte de un amigo, Perry relató una experiencia con Dios que lo despertó espiritualmente. Dice, sentí que Dios me decía, eres tú. Estás muerto en tu pecado. Poco después el Señor le indicó a Perry que viviera con su tía. Allí conoció a Gary, quien lo discipuló a través de su ejemplo de vida. Me permitió seguirlo y pude ver el cristianismo de cerca. Solo necesitaba ver eso. Cuando pienso en la forma en que Gary me discipuló, cuando fue a Nueva York me llevó con él, cuando fue al supermercado me llevó con él, cuando fue a jugar baloncesto fui con él y lo vi amando a la gente, lo vi arrepintiéndose de su pecado. Citando el pasaje bíblico de Lucas 7, Perry comparó la forma en que fue evangelizado con la forma en que Jesús enseñó a sus discípulos. Los discípulos no preguntaron cuándo sería el próximo sermón, ni cuándo podría ocurrir el próximo milagro. En cambio, buscaron aprender observando a Jesús en su vida diaria. Gary me mostró que no solo predica a Jesús, sino que camina con Jesús. Tan cerca que esta vida también era accesible para mí. Qué hermoso ejemplo, hermanos queridos. Qué testimonio tremendo de este amigo, que por su actitud, por su caminar, por su ejemplo, este mafioso, realmente habiendo hecho todas las cosas tremendas en su vida,
pudo conocer a Jesús y aceptar en su vida. Qué hermoso testimonio de este hombre que ahora, Pierre, es ahora un evangelista, donde él va a tener que trabajar arduamente para poder llevar muchas personas a los pies de Cristo. Vamos con otra noticia. Y esta noticia, estamos en el ámbito de la música. El cantante que usted ahí ve en la imagen es Justin Bieber. Realmente un cantante que también entregó su vida a Cristo. Se congregó, se dio cuenta que realmente había que llenar ese vacío en su vida. Cambió totalmente y ahora está caminando en el Señor. Y dice que la canción viral, Querido Cristo, con Justin Bieber, dice que causa polémica en todos sus seguidores. Una canción titulada Dear Christ, o sea, Querido Cristo, creada por inteligencia artificial y atribuida a Justin Bieber, ha acumulado más de 116,000 visitas en YouTube, lo que ha llevado a algunas personas a creer que el reconocido músico, ha lanzado una canción cristiana. Jamás pensé que escucharíamos una canción de Bieber después de su conversión al cristianismo. Pero aquí estamos. Disfruto mucho de esta canción y le pido a Jesús que fortalezca el amor a Bieber por ti, comentó un usuario. Yo estuve escuchando esta canción cuando entré a YouTube y busqué esta canción Querido Cristo, y la verdad, muy hermosa su letra. Y como él es cantante, es músico, la verdad que no se necesita realmente opinar de su voz, que es una voz muy hermosa, ¿no? Otros expresaron su gratitud hacia Bieber por haber creado una pieza tan hermosa. Un admirador escribió: predícalo, Justin, estoy muy orgulloso de ti. Evan Tunes, en una cuenta de YouTube, operada por una persona identificada en Facebook como Evan Mahim, un productor musical, Mahim compuso y lanzó Querido Cristo, este tema, ¿no? Describiéndola como una canción con letras conmovedoras que entrelaza temas de esperanza, gracia y conexión divina, ofreciendo un mensaje sincero de armonía en un mundo que a menudo se siente dividido. Y añadió: desde la luz resplandeciente del amor de Cristo hasta el abrazo de la unidad entre diferentes religiones, Querido Cristo, este tema, es un llamado a elevarse y a unirse en nombre del amor y la paz. Mahim alentó a los seguidores a disfrutar de la emotiva voz de Justin Bieber, la cual, junto con su brillante composición, genera un ambiente de respeto y reflexión. Calificó la canción como algo más que simple música, describiéndola como un himno para quienes desean encontrar y difundir la luz en el mundo. Casi 2 semanas tras el lanzamiento del video musical, que contiene imágenes y clips de Bieber, Mahim dejó un mensaje destacado en la parte superior de los comentarios de YouTube, informando a los fans que Querido Cristo, o Dear Christ, fue creado utilizando ChatGPT. Mire usted, esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que en estos tiempos puede ayudar a solucionar muchos problemas, pero a la rapidez tremenda que está generando esta inteligencia artificial. Vamos a otra noticia, y esta noticia realmente le hicieron la entrevista a este actor, Sylvester Stallone. Le hicieron una entrevista a sus hijas y vamos a escuchar y ver realmente su testimonio de él, ¿no? Le habla acerca de su madre, porque su madre también fue una de las mujeres que lo quiso abortar. Así que escuchemos este testimonio que realmente me impactó. El ícono de Hollywood de 78 años, Sylvester Stallone, reveló recientemente en una desgarradora conversación en un podcast dirigido por sus 2 hijas que vino al mundo sin ser deseado. Y explicó que su madre le dijo repetidamente que había intentado abortarlo.
Mi madre decía, la única razón por la que estás aquí es porque la percha no funcionaba o rebotar por las escaleras no hizo que te perdiera. El propósito de la entrevista era para que Sylvester hablara sobre el nuevo estreno de Slide, un nuevo documental de Netflix basado en su vida. Sin embargo, la situación cambió cuando el actor comenzó a dar detalles de algunos datos que no había querido compartir en el reportaje por temor a que la gente cuestionara sus motivos. Explicó que pasó los primeros 4 o 5 años de su vida en una pensión temporal, sintiéndose desconectado y no querido, recordando otra de las frases que su madre le dijo en ese momento. ¿Sabes? Si realmente hubiera algo mal con tu cerebro, definitivamente habría abierto la ventana, te habría puesto ahí y te habría dejado congelar porque te estaría haciendo un favor. Al escuchar estas palabras, sus hijas se quedaron sin habla. Una de ellas logró decir, ella no te quería, ¿verdad? Para suavizar la situación, Stallone empezó a hablar de la dura vida de su madre. Según dijo, ella había crecido en una situación terriblemente abusiva. Mi madre era una persona con problemas. La metieron en un orfanato, ya sabes, un orfanato muy cruel porque sus padres se habían vuelto a casar. Y la nueva madrastra la odiaba. Y creo que mi madre también era un poco rebelde. A pesar de enfrentar esta difícil situación, el ahora famoso escritor, director y actor finalmente superó esa dura crianza, tomando a Jesús como un ejemplo de vencedor. Qué tremenda realidad, ¿no? Detrás de una fama, de mucho dinero, ¿no? Y cómo es interiormente la persona, cómo vive, situación muy desesperante, ¿no? Muy vacía. Esto es lo que realmente viven muchos actores, mucha gente de personalidades inminentes, conocidas, ¿no? Del mundo de la fama y que necesitan de Dios, necesitan entregar su vida a Cristo. Qué hermoso testimonio de este actor que yo lo vi en alguna película, pero hace muchos años, ¿no? Y ahora vemos también que ya la edad vino sobre él y bueno, que el testimonio vale mucho realmente, ya que hay mucha necesidad en el ser humano. Vamos con otras noticias, las siguientes noticias, y esta noticia realmente es algo que nos gratifica, ¿no? Porque en el Parlamento en Georgia, dice, Parlamento en Georgia prohíbe el matrimonio homosexual y adopciones de parejas LGBT rescatando los valores familiares. Qué buena decisión, hermano, este Parlamento. El Parlamento de Georgia dio su aprobación el martes en una extensa legislación destinada a proteger los valores tradicionales, una acción que resuena con las leyes implementadas en Rusia. El proyecto de ley, introducido por el partido gobernante Sueño Georgiano, a comienzos de este año prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, así como la representación y el apoyo público a personas y relaciones LGBTQ+, en los medios de comunicación. También se prohibirán las cirugías de reasignación de género y las modificaciones de género en documentos oficiales. La nueva iniciativa de valores familiares fue anunciada por Sueño Georgiano poco después de que el país aprobara otra legislación, criticada como plagio de Rusia. La ley contra la influencia extranjera, que requiere que los medios y las organizaciones no gubernamentales se registren como entidades que representan a los intereses de una potencia extranjera, si reciben más del 20% de su financiación del extranjero. Pero esto no es así, porque aunque ellos pretendan dar este calificativo, yo creo que estas personas que forman el Parlamento allí en Georgia han entendido, ¿no?, que lo importante es defender a la familia.
No importa si otro país toma el ejemplo, ellos están tomando este ejemplo, ¿verdad? Esta decisión. También dice, prohibirán las cirugías de reasignación de género. El proyecto, dice, de ley logró ser aprobado en su tercera y última lectura con 84 votos a favor de un total de 150 legisladores. O sea, está muy reñido esto, ¿no? Ahora debe ser firmado por la presidenta Salomé Zourabichvili, quien ha tenido desacuerdos con el partido en el poder. Aunque Salomé tiene la opción de vetar el proyecto, al igual que hizo con la ley de influencia extranjera, el parlamento dominado por sueño georgiano puede anular su veto y hacer avanzar la legislación. Los líderes del partido gobernante afirman que esta ley es necesaria para proteger las normas morales tradicionales de Georgia, donde la Iglesia Ortodoxa, muy conservadoras, ejerce una gran influencia. ¿Qué les parece? La verdad, una noticia que nos alegra y que realmente estamos viendo que esto va a continuar con otros estados allí en Norteamérica. Vamos con otra noticia. Dice, reconocido psicólogo, ahí usted lo ve en la pantalla, que defiende el cristianismo, alerta sobre la invasión de la ideología progresista en las iglesias. Jordan Peterson, psicólogo y comentarista cultural canadiense, ha criticado la infiltración de la ideología despertar en las iglesias protestantes de Canadá y Gran Bretaña. Según él, muchas instituciones cristianas han abandonado sus valores fundamentales, adoptando tendencias culturales que, a su juicio, perjudican a la sociedad. En una reciente entrevista destacó la presencia de banderas arcoíris en estas iglesias como un símbolo de esta desviación hacia el orgullo hedonista. Peterson advirtió que la adopción de políticas de identidad por algunas iglesias representan un peligro para la integridad de la fe cristiana, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que son más susceptibles a estas tendencias culturales. Asimismo, subrayó que ni las iglesias evangélicas conservadoras son inmunes a estos problemas, señalando la existencia de malos actores dentro de la comunidad cristiana que pueden ser objeto de críticas de los ateos. Esto es lo que el apóstol Pablo hablaba acerca de no adaptarse al mundo, ¿verdad? Qué lástima, ¿no? Que las iglesias estén metidas en este problema, ¿no? El autor también reflexionó sobre cómo la práctica religiosa puede ser vulnerable a ser capturada por individuos con intenciones narcisistas y egocentristas, comparándolas con la persecución que sufrió Cristo a manos de los fariseos y escribas. Se refirió también a Proverbios, por su fruto los conoceréis, como una herramienta para evaluar la autenticidad de los predicadores y su compromiso con los valores del cristianismo. Esto de la palabra tergiversada, manipulada, ¿no? El evangelio muy simple, no hablando verdad en cuanto a lo que es textual y literalmente la palabra de Dios, ¿no es cierto? Esto está pasando. Y mencionó Proverbios cuando dice, por sus frutos los conoceréis. A pesar de las preocupaciones sobre el estado de las iglesias, este autor expresa optimismo ante el resurgimiento en la asistencia a la iglesia, especialmente en círculos conservadores. Subraya que exponer a los niños a valores religiosos tradicionales es fundamental para navegar los desafíos de la vida moderna y las influencias negativas de la tecnología y las redes sociales. Realmente, hermanos, esta generación, algunos llaman la generación Z, de la tecnología, en el auge de la tecnología, está siendo contraproducente en muchos de los casos en la sociedad norteamericana y por qué no decir en todo el mundo, ¿no es cierto? Vamos ya con otra noticia y esta noticia nos preocupa, ¿no? Porque la persecución
sigue realmente de unas maneras insospechadas muchas veces, ¿verdad? Y la noticia nos viene de Estados Unidos y dice: pastor americano es liberado de la prisión en China. Mire usted, después de 2 décadas de persecución y cautiverio por 20 años, hermano. Esto es realmente el amor al Señor, ¿verdad? El querer sacrificar su vida por Cristo. Un pastor de California está libre y regresó a suelo estadounidense ayer por la noche después de soportar casi 2 décadas de persecución y prisión por parte del gobierno chino. El pastor David Lin había viajado con frecuencia a China en la década de 1990 para difundir el Evangelio. Según China Aid, un grupo de defensa de activistas perseguidos en China con sede en Estados Unidos, Las autoridades chinas interrogaron a Lin en el 2006 mientras construía un centro de formación cristiana en Pekín. El régimen no aprobaba. En China, todas las iglesias cristianas deben jurar lealtad al Partido Comunista gobernante o ser castigadas. O sea, debe ser, hermanos, una situación realmente muy comprometida esto, ¿no? El llamarse cristiano, el levantar una iglesia, ¿no? Porque dice que tienen que jurar lealtad al Partido Comunista. Lin negó todas las acusaciones, pero aún así fue sentenciado a cadena perpetua por cargos de fraude en el 2009. Un método que se emplea frecuentemente contra líderes de iglesias que operan fuera de los parámetros del régimen. Alabado sea Dios. Recibimos la llamada anoche tarde. Papá está libre y ya está en Alaska, dijo el domingo la hija del pastor, Alice Lin, en un mensaje de texto a Bao Fu, un partidario de larga data y fundador de China Aid. Qué hermoso. La liberación del pastor David Lin marca un momento significativo. Después de 18 años de sufrimiento, su regreso con sus seres queridos sirve como un poderoso testimonio de la fuerza y la resistencia de aquellos que nunca pierden la esperanza. Esta victoria es un tributo a su familia y a sus defensores y la inquebrantable dedicación del gobierno de Estados Unidos. El portavoz del Departamento del Estado, Matthew Miller, confirmó la noticia diciendo: aplaudimos la liberación de David Lin de la prisión en la República Popular China. Ha regresado a los Estados Unidos y se ha reunido con su familia por primera vez en casi 20 años. Imagínense, hermanos, todo este tiempo separado de su familia, ¿no? Por la causa de Cristo. El Señor lo dijo muy claramente, ¿no? Que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer esto? ¿Será porque todavía no ha llegado la persecución acá a América? Para reflexionar, ¿verdad? O continuamos con más noticias de este panorama cristiano. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí.
Continuamos con este panorama cristiano de noticias, siguiendo este tercer bloque de estas noticias. A veces uno no puede entender, ¿no? Si es el último día que va a estar con vida la persona. A veces nosotros nos confiamos de que tenemos todo el tiempo del mundo, hacemos planes, que no está malo hacer planes, pero a veces no tenemos en cuenta que el Señor nos puede llamar en un momento determinado. Y esto es lo que pasó con este pastor. Ahí lo ve usted a su esposa y sus hijos, sus nietos. Dice, el último sermón de un pastor toca corazones después de morir en un accidente automovilístico. Un terrible accidente automovilístico en Tennessee se llevó la vida del pastor Dr. Bobby Mullins y su esposa Wanda. Y aunque su familia y su iglesia están de luto, encuentran fuerza en su fe y en las palabras que pronunció una semana antes del accidente. Mire usted, la vida nos presenta a menudo momentos difíciles. Estas pruebas ponen a prueba nuestra fe, pero incluso cuando las cosas parecen más oscuras, la luz de Dios sigue brillando. Da esperanza a quienes creen. Esta historia nos muestra que la vida es corta, ¿cierto? Necesitamos vivir cada día con un propósito y amor por Dios. El doctor Bobby Mullins dirigía la iglesia bautista Kirks en Pemberton, Tennessee, y el 3 de septiembre pasado, él y Wanda, su esposa, conducían de regreso a casa desde el Hospital Bautista de Soto. Otro automóvil los chocó y su vehículo volcó varias veces. El doctor Mullins murió en el lugar. Wanda luchó mucho, pero falleció más tarde en el hospital. Habían estado casados durante 44 años y tenían 3 hijos y 4 nietos. Qué inmenso dolor, ¿no es cierto? Qué tremendo. Una semana antes del accidente, el pastor Mullins compartió un antiguo sermón en Facebook. Lo llamó Vivir como si estuvieras muriendo. En él preguntaba, ¿qué pasaría si solo tuvieras un mes de vida? ¿Cómo harías que cada día cuente? ¿Cómo tratarías a los demás? Y no sabía cuán pronto estas palabras tocarían muchos corazones. Esto es tan importante, hermanos queridos, amigos, que hoy puede ser el último programa quizás mío, o puede ser tu última noche o tus últimas horas. Por eso tenemos que estar preparados, a cuentas con Dios. Esto es tan importante en nuestra vida, ¿no es cierto? Los hijos de Mullins, Brandon, Melody y Mallory, hablaron con las noticias sobre la pérdida de sus padres, aunque están afrontando los días más difíciles de sus vidas. Su fe sigue brillando. Brandon, uno de sus hijos, dijo con lágrimas en los ojos, los extrañamos aquí en la tierra, pero fueron grandes padres. Nos enseñaron la fe que nos está ayudando a superar esto ahora. Qué tremendo. Los niños encuentran consuelo al saber que sus padres están juntos en el cielo. Una de sus hijas, Melody, dijo, a pesar de lo terrible que es esto, estamos agradecidos de que Dios se los haya llevado a ambos. No podemos imaginar que uno de ellos viva sin el otro. Qué verdad tan tremenda, hermano. Qué realidad tan tremenda. A veces, esto llego a pensar, ¿no? Muchas veces, cuando veo a mi compañera que ya vivimos ya con ella casados 51 años, es parte de mi vida y cuando yo a veces pienso, ¿no?, que un día vamos a partir, a veces uno tiene deseos de partir en el mismo momento, ¿no es cierto? Porque debe ser muy... Ya hemos visto testimonios de hermanas en la iglesia que partieron sus esposos y el vacío que sienten, el dolor. La hermana misma me decía, no sabe, hermano, el dolor que uno siente. Es por eso yo entiendo de la palabra de una de sus hijas, no podemos imaginar que uno de ellos viva sin el otro. En el último sermón, el pastor Mullins ha tocado a muchas personas.
Más de 87,000 personas han visto el video desde el accidente. Brandon cree que Dios planeó que su padre compartiera este mensaje. Dijo, mi padre no podía saber lo que le sucedería. Y nadie sabe lo que nos va a suceder, ¿no es cierto? Creo que Dios le pidió que compartiera este mensaje por una razón. Es como si se hubiera convertido en su propio discurso fúnebre. En el sermón, el pastor Mullen pidió a la gente que pensara en cómo viviría si supieran que no les queda mucho tiempo. Los instó a aprovechar cada día y centrarse en lo que es realmente importante. El pastor Mullen dijo, tenemos la edad suficiente para morir desde el momento en que nacemos. Entonces, ¿qué puedes hacer para vivir tu vida al máximo cada día que te queda? Estas palabras nos recuerdan que la vida es frágil y que debemos vivir con un propósito. El doctor Bobby y Wanda Mullen tocaron muchas vidas en sus 40 años de servicio. No solo ayudaron a su familia, sino a toda su comunidad. Muchas personas están tristes por su partida, pero su historia ha fortalecido la fe de las personas. Una de sus hijas dijo que le sorprende que incluso en estos tiempos tan tristes, la gente esté alabando a Dios. Gloria a Dios. Aunque estemos tan desconsolados, es increíble que Cristo siga siendo honrado a pesar de todo esto, dijo. Es que el Señor es nuestra fortaleza. En Él descansa nuestra fe, nuestra vida. Es una gran realidad, hermanos. Por eso tenemos que apegarnos, agarrarnos más de Él, porque vamos a pasar momentos difíciles como esta pareja. Y gloria a Dios que murieron juntos, ¿verdad? Ninguno se quedó. Agradecemos a Dios por esto y por la misericordia y por lo que realmente Dios hace como Él quiere hacer. Qué hermosa noticia, hermanos queridos. Esperamos que con esta noticia también nos reconforte y vivamos el día, ¿no? El día vivamos, como si fuera el último día de nuestras vidas. Vamos con otra noticia en este panorama cristiano. Esta noticia realmente también nos llena de gozo, ¿no? Porque 21,000 personas, mire usted ahí, esto es Italia, 21,000 personas reciben poderoso mensaje de Dios en gran evento evangelístico de Franklin Graham en Italia. La plaza del plebiscito, la más grande de Nápoles, se llenó el sábado 14 de septiembre pasado con 21,000 personas para el Noi Festival. Más de 340 iglesias evangélicas de Campania colaboraron con la Asociación Evangelística Billy Graham para organizar un gran evento evangelístico al aire libre en el centro de la ciudad que atrajo a miles de personas. Más de 100 autobuses trajeron asistentes desde fuera de la ciudad. Después de la actuación de varios artistas musicales, el evangelista Franklin Graham habló, o sea, el hijo, ¿no? Habló sobre la parábola del hijo pródigo, narrada por Jesucristo en Lucas 17. Todos somos culpables de pecado. Este joven tenía una opción. Tú tienes una opción esta noche. Puedes aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Puedes volver a casa con tu Padre en el cielo, dijo Graham según el sitio web de esta asociación evangélica Billy Graham. Las iglesias locales y los alrededores ahora se pondrán en contacto con quienes mostraron interés en aprender más sobre la fe cristiana. Qué hermoso. Antes del evento, el alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, destacó: siempre hemos mantenido una relación sólida con la comunidad evangélica de Nápoles, basada en los principios de fraternidad y solidaridad. Pero esto no es todo, porque hay que aceptar a Cristo en el corazón. En los últimos 3 años, otras 2 ciudades italianas han organizado eventos similares. Milán en el 2022, con su nuevo festival, y Roma en el 2023 pasado. Así que oremos para que el mensaje, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Oremos para que muchas de estas personas
porque estuvieron 21.000 personas en esta plaza, puedan tomar esa decisión de aceptar a Cristo y volver a la casa de papá, como lo relataba, ¿no?, esta parábola del hijo pródigo. Vamos con nuestra noticia. Esta noticia realmente es triste, preocupante. La persecución está a la orden del día. No solamente cristianos, sino también personas que quizás no están de acuerdo con estos movimientos LGBT, estas ideologías de género, sufren las consecuencias, como en este caso este profesor. Vamos ya a esta noticia. Enoch Burr, un profesor cristiano evangélico de historia irlandesa, fue arrestado por tercera vez después de violar una orden judicial que le prohibía asistir al colegio donde solía enseñar. Pero, ¿por qué pasó esto? Burke fue suspendido inicialmente en agosto de 2022 por negarse a utilizar pronombres de género neutro, como ellos, para un estudiante que estaba en transición de hombre a mujer, lo que consideraba una violación de sus creencias cristianas. Tras desencadenarse el conflicto, reivindicó su libertad de conciencia y expresión, así como ser profesor en nómina, volviendo a presentarse en el colegio, lo que llevó a que fuese dictada una orden de alejamiento. Tenemos derecho a la Constitución en este país. Yo tengo el derecho constitucional para protestar libremente y practicar mi religión y expresar libremente mis convicciones y opiniones. Y de esto se trata. Y la Corte aún se rehúsa a abordar el problema. Por considerar injusta la orden no obedeció y por ello fue encarcelado durante 3 meses, hecho que se repitió por segunda vez, de manera que ya ha pasado más de 300 días en prisión durante estos 2 primeros encarcelamientos. Tras salir en libertad, fue detenido y encarcelado por tercera vez este mes de septiembre, de nuevo por no respetar la orden de alejamiento de su puesto de trabajo. A pesar de todo esto, el profesor continúa defendiendo que tiene derecho a ejercer su profesión sin comprometer sus convicciones personales. Tengo mi derecho a trabajar, tengo el derecho a trabajar aquí, a estar aquí, y no decirles a los estudiantes acerca de la obstrucción de pubertad. Eso es una vergüenza. Burke, quien mantiene una postura firme sobre el tema, dice que su negativa a utilizar pronombres neutrales en cuanto al género es un tema de libertad y expresión religiosa. En el contexto actual del caso, su situación será revisada nuevamente el 11 de octubre. Hasta entonces, permanecerá injustamente en prisión. Qué tremendo, hermano. Qué valentía por un lado, ¿no?, de este profesor que no le interesó, qué sé yo, ser encarcelado nuevamente, pero él mantiene su posición, ¿no? Realmente es algo de mucha valentía, ¿no? De decir que las cosas no están bien en cuanto a esta situación de movimiento LGBT. ¿Y cuántas personas han sido encarceladas, ¿no?, por decir que Dios creó hombre y mujer? Así que oremos por este profesor cristiano para que, bueno, pueda tener la fuerza, la fortaleza para continuar, ¿no? Porque ya que aún todavía sigue encarcelado y el 11 de octubre recién van a dar el veredicto total. Así que oremos por este profesor, ¿no?, ya que realmente debe ser muy difícil. Hay que estar en el momento, hay que estar en el lugar para poder realmente decir, sí, soy cristiano. No estoy de acuerdo con estas palabras que utilizan por la ideología de género o por el movimiento LGBT. Así que oremos por este profesor, ¿no es cierto? Y por todas aquellas personas que son perseguidas también. Vamos a otra noticia. Esta noticia realmente es aterradora, hermanos. Esta noticia es aterradora. Aunque la inteligencia artificial es, en muchos casos, realmente es algo muy es bueno, ¿no?, en cuanto a lo que a uno les puede ofrecer, en cuanto a las facilidades que nos da para conocer muchas cosas, a las respuestas que nos puede dar. O sea, el que lo sabe usar realmente le da el buen uso, es algo beneficioso esta tecnología. Pero en este caso, la nota dice, aterrador ChatGPT. Este chat ofrece consejos al estilo Satanás.
para que las personas pierdan la fe en Dios. Recientemente una respuesta del ChatGPT se ha vuelto viral debido a su contenido alarmante. Un sacerdote de la diócesis de Getafe, España, preguntó a dicha inteligencia artificial cómo haría que las personas perdieran la fe si fuera Satanás. Mire usted. La publicación muestra la pregunta que inició lo que consideran una conversación aterradora. Si tú fueras Satanás, ¿cómo harías que las personas perdieran la fe? Mire lo que contestó esta inteligencia artificial. Si yo fuera Satanás y tuviera el objetivo de hacer que las personas perdieran la fe, lo más probable es que utilizaría tácticas sutiles y estrategias enfocadas en sembrar la duda, la desesperanza y el desencanto en lugar de actuar de forma evidente. Comenzó. Mire usted. Yo me acuerdo cuando en una oportunidad pregunté a la inteligencia artificial por qué, si él me podría hablar acerca de la fe en Jesucristo. Entonces la inteligencia artificial me respondió que ella no estaba, que sus datos no me mostraban nada acerca de las religiones, o sea que estaba cero en religiones. No podía contestarme porque en su base de datos no estaba ninguna enseñanza ni nada por el estilo. O sea, no me contestó nada en absoluto. ¿Verdad? Me dijo que no podía contestarles. Y acá, mire usted. Y a continuación dice la nota, dio las estrategias a implementar. Mire lo que le dijo, cómo hacer que las personas pierdan la fe. Primero, fomentar el individualismo extremo. Promover una visión del mundo centrada únicamente en el yo. Qué tremendo, hermanos queridos. En la que las personas se desconecten de sus comunidades, de sus seres queridos y de la idea de algo más grande que ellos mismos. El egoísmo, la autosuficiencia podrían llevar al abandono de la fe, ya que se perderá la necesidad de confiar en algo superior. Qué tremendo. Otra de las estrategias de Satanás, ¿no?, para apartar de la fe, sufrimiento y desesperanza. El malestar, las tragedias, las injusticias son a menudo utilizadas para cuestionar la existencia de un Dios benevolente. Poner a las personas en situación donde se enfrenten con sufrimientos aparentemente injustificados podría llevarles a dudar de la bondad de existencia de lo divino. Mire usted, hermano. Distracción, superficialidad, ¿no? Mantener a las personas, dice, ¿no? Si yo pudiera, Satanás dice, ¿no?, desviarlos de la fe, los desviaría manteniendo a las personas tan ocupadas con el ruido de la vida moderna. Esto es verdad, hermano. Por estas cosas uno se aparta de la fe, ¿no? No es que fue un deseo de Satanás. Esto lleva a estas cosas. Distracción con la tecnología, el entretenimiento, las preocupaciones materiales. Que no tengan tiempo ni interés en explorar temas profundos como la espiritualidad y el propósito trascendental. Relativismo moral. Mire usted. Cientificismo extremo. Exaltar la ciencia como la única fuente válida de conocimiento. Hipocresía dentro de las instituciones religiosas. Exponer e incluso promover la corrupción, la inmoralidad, los escándalos dentro de las instituciones religiosas. Dice, Satanás podría hacer que las personas pierdan la confianza en la fe. Si los líderes o las instituciones que representan la fe fallan, muchos podrían abandonar por completo. Mire usted. División y conflicto. Alentar el odio, la división, inclusive entre los creyentes, podría llevar a la persona a alejarse de la fe. La religión que se presenta como una fuente de paz se ve socavada por el conflicto interno o las guerras en su nombre. Estos métodos serían indirectos y sutiles, haciendo que el alejamiento de la fe parezca una consecuencia natural de las circunstancias más que de una manipulación evidente. ¿Qué piensas de esta idea?, concluyó la explicación. Además explicó que su intención está muy lejos de ser satánica y con un jajaja expresó alegría de haber sido tan convincente.
Esta respuesta ha generado un debate significativo sobre el impacto de la inteligencia artificial en la fe y la espiritualidad, y ha llevado a muchos a reflexionar sobre los límites y responsabilidades de estas tecnologías. Tremendo. Porque esta inteligencia artificial, yo sé que le va a responder lo que usted le pregunte, siempre y cuando estén cargados en sus bases de datos. Y en este caso, hay gente que odia al cristianismo, hay gente incrédula que realmente en la base de datos ponen estas cosas, estas respuestas. Esto es lo que pasa. Así que estamos viviendo, hermanos queridos, un tiempo muy peligroso. Así que los padres más que todo, ¿no? Que tomen los... ¿Cómo le puedo decir? Que tomen los... todos estos elementos de la tecnología con responsabilidad, con el cuidado, con la supervisión, para que nuestros hijos, nuestros nietos, realmente puedan acceder a esta inteligencia artificial para un beneficio realmente bueno, no para lo malo. Como todo, ¿no? Lo que pasa. Vamos ya a otra noticia. Esta noticia está en el ámbito de la música. Este hombre al que usted ve ahí, Daddy Yankee, este músico, este cantante, realmente su testimonio fue tremendo. Un hombre famoso, adinerado, que no necesitaba nada, dio a su vida un giro de 180 grados y ahora es evangelista. Pero dentro del mundo evangelista, como decía, ¿no?, esta anterior noticia, el enemigo quiere que haya susceptibilidades, dudas, todo, para que puedan abandonar su fe. Y en este caso, dice Daddy Yankee, esto le respondió Daddy Yankee a quienes afirman que cobra por predicar. Mire usted lo que le dijeron, ¿no? Y él lo escuchó y lo vio por las redes sociales. Recientemente el conocido ex cantante urbano Daddy Yankee habló sobre una polémica que ha surgido con fuerza en redes sociales, la cual afirman que estaría cobrando por predicar y compartir su testimonio de conversión a la fe cristiana. Mire usted, durante una entrevista con Keropi Sánchez, reconocido por hacer stand-up comedy, Raymond Ayala, ese es su nombre verdadero, ¿no? Una imagen está ofreciendo, dice, expresó su descontento, por este tema, que de una manera u otra podría estar ofreciendo una imagen equivocada del cantante como nuevo creyente. Afirmó que desconoce cómo es que surgieron estos rumores y cómo distintas personalidades pueden hacer eco de esta información falsa. Ayala, o Daddy Yankee, aclaró que participa de una manera voluntaria en los eventos religiosos a los que se le han visto, con el único propósito de poder compartir su fe y también ofrecer su ayuda a causas que él califica como importantes. No entiendo cómo hay gente que se presta para este tipo de cosas. Y sí, que conocemos todo esto de las redes, ¿no? Es algo impresionante, la maldad que hay, ¿no? Mi intención siempre ha sido ayudar y compartir todo lo que puedo, no lucrar con mi participación en eventos religiosos, aseguró en la entrevista. Reiteró que la difusión de esta información falsa ha afectado su imagen, el impacto que desea llevar a las nuevas generaciones con su accionar, y aclaró que además que no recibe ningún tipo de compensación monetaria o pago por sus participaciones en eventos. Pero yo conocí a personas, ¿no?, a predicadores, a cantantes que sí cobran cuando tienen que ir a un evento, ¿no? Y eso en iglesias chicas, pequeñas, donde cantantes hay que pagarles la nafta, la gasolina para sus coches, de su ida y de su regreso, ¿no? Eso es lo que me comentaba el pastor. Que tienen que vender cierta cantidad de cassettes, ¿no? En esa época, yo hablo de cassette, ¿no?, a los de la iglesia para que pueda tener algún recaudo. Todas estas cosas. Y también me pasó a mí una oportunidad cuando fui a dar un estudio bíblico a una iglesia. El pastor me preguntó cuánto cobraba. Y yo le tuve que decir, pastor,
Lo que de gracia damos, lo que de gracia recibimos, de gracia gramos. ¿Cómo puedo cobrar? Entonces imagínense, ¿no? La mentalidad que ahora pastores o toda la gente tiene, ¿verdad? Cuando me presentan a Gille me da un abrazo, Gille Ávila, y me dice, nunca te olvides, no es la música, es la letra. Dios te bendiga mucho, señaló. Al cantante se le ha visto participar de manera activa en eventos de carácter religioso, contando su testimonio en iglesias, ¿cierto? Los cuales buscan fomentar valores cristianos en las nuevas generaciones. Y como dice él, ¿no? Él tiene mucho dinero. No necesita cobrar por cada presentación o por cada prédica o por cada testimonio. Así que va a haber siempre gente mala, ¿no? Que tomada, influenciada por Satanás el diablo para destruir las vidas. Ahora, otra cosa es que sea cierta, ¿no? Eso sí ya sería muy grave, pero en este caso, el testimonio que él da, Dios lo guarde y no nos desanime al hermano, ¿no? Porque estas cosas a veces desaniman. Pero él que se tome de la mano del Señor. Se tome de la mano del Señor y que no dé lugar a las mentiras que se publican por todas las redes sociales, hermano. Las redes sociales se han utilizado para difamar, para ofender, para mentir, para todo tipo de cosas malas. Así también se utiliza para predicar el Evangelio, como nosotros en este caso, ¿verdad? Vamos con otra noticia. Esta noticia viene del ámbito católico. Ahí ve usted la foto del Papa. Dice, el Papa Francisco dice que todas las religiones son un camino hacia Dios. Y le llueven las críticas por hereje. ¿Qué le parece? Hay un dicho que dice, no todos los caminos llevan a Roma. ¿Será cierto esto que todas las religiones son un camino hacia Dios? No, ¿verdad? El Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, sabemos cuál es el camino. Durante su visita de 3 días a Singapur, el Papa Francisco afirmó que todas las religiones conducen a Dios, lo que provocó una fuerte reacción de los líderes religiosos en Estados Unidos. Hizo esta declaración en un encuentro interreligioso con jóvenes en un colegio católico, poco antes de regresar a Roma. Aunque tenía comentarios preparados, Francisco improvisó y comparó las diferentes religiones con diferentes idiomas. Mire usted la herejía, ¿no? Para llegar a Dios. Si empezamos a luchar, mi religión es más importante que la tuya. La mía es más verdadera y la tuya no. ¿A dónde nos llevará esto? Preguntó según Cruz Now. Solo hay un Dios. En eso está correcto. Y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Dios. No, hay un único lenguaje, Cristo. ¿Verdad? Ninguna otra religión. Hay una relación con Dios. Algunos son jeques, musulmanes, hindúes, cristianos, y son caminos diferentes para llegar a Dios. Qué tremendo. Añadió muy seguro de sus palabras. El obispo Joseph Strickland, destituido por el Vaticano el año pasado, pidió en Twitter, en su cuenta, que el Papa Francisco reafirme que Jesucristo es el único camino. Bien. Strickland fue removido por su desacuerdo. Mire usted por qué fue removido este obispo. Fue removido por su desacuerdo con el pontífice sobre la comunión a políticos pro aborto y la inclusión LGBT en la iglesia. El padre Calvin Robinson también criticó al Papa en Twitter, en X, diciendo que su declaración contradice las Escrituras. Citó a Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las declaraciones del Papa Francisco han generado reacciones entre los sectores católicos, conservadores, mire usted, recordando controversias pasadas. En mayo, el Papa Francisco enfrentó críticas y acusaciones de herejía en redes sociales por afirmar en una entrevista que el corazón humano es fundamentalmente bueno.
Durante la entrevista en 60 Minutos con Norah O'Donnell, le preguntó qué le da esperanza sobre el mundo. El Papa respondió, todo, citando actos de bondad como prueba de la bondad inherente de la humanidad. No hay ni un solo bueno, dice la Biblia, ni uno solo. No hay nadie quien busque hacer lo bueno. Y ahora él dice que la humanidad es buena. Mencionó que a pesar de las tragedias hay muchas cosas hermosas, como madres, hombres heroicos y personas con esperanzas y sueños. Estas declaraciones provocaron críticas en Twitter, X, donde algunos acusaron a Francisco de no comprender las enseñanzas básicas del Evangelio. Un hereje, ¿no es cierto? Otros citaron las escrituras que enseñan que solo Dios es bueno. Amén. Y que la humanidad tiene una naturaleza pecaminosa. Algunos usuarios señalan que sus comentarios parecieran reflejar el pelagianismo, esa tendencia, ¿no? Una herejía del siglo V que niega el pecado original. Qué lamentable. Así que, ¿cuántos católicos, no, estarán decepcionados de su líder? Realmente algo tremendo. Vamos a otra noticia. Esta noticia también nos llama poderosamente la atención, pero para bien porque ex niños trans hacen una advertencia. Vamos ya a esta noticia. Hay un grupo de niñas muy valientes, un grupo de niñas que sacaron un libro. El libro se llama De Transición, las verdades de escapar de una ideología, un culto a la ideología de género. Es la traducción que se da más o menos en español. Este grupo de mujeres hacen un llamado, son niñas, hacen un llamado a todas las personas que están considerando, a los jóvenes que están considerando hacer una transición de género. Ellas les están diciendo, su mensaje es, no lo hagan. Ellas cuentan sus historias desde su propia experiencia. Y voy a comentarles una, Jonathan, porque son varias y son bastante impactantes. Una es de Chloe Cole, de 18 años. Ella se describe a sí misma como una ex niña trans. Ella es la que lidera este movimiento. Después de que ella abandonó lo que fue la de transición. Ella comenta que tuvo el desfortunio de someterse a una doble mastectomía. Es solo un ejemplo de las cosas a las que se están sometiendo y las cosas que están promoviendo. Una doble mastectomía le cortaron los dos pechos. ¿Por qué? Porque cuando ellas tenían sus problemas de identidad que suelen ocurrir mucho en la adolescencia, cuando fue a un especialista, el especialista lo que le aconsejó y es algo que ha estado sucediendo mucho en Estados Unidos y en todo el mundo, el especialista lo que le dijo es, lo que usted tiene es un problema de identidad de género. Entonces lo que vamos a hacer, la manera en la que usted se va a sentir mejor, es a través de un cambio de una transición de género. Eso le hizo someterse a ella a tomar bloqueadores de pubertad y a una doble mastectomía, irreversible a los 15 años, Jonathan. 15 años una niña se extrajo sus pechos porque algún pseudoespecialista le dijo que la manera de revertir sus problemas de identidad, sus problemas de inseguridades, era a través de una transición de género. Así como ellas, un montón de ejemplos que muestra este libro llaman mucho la atención y hacen alerta de que la transición de género y todo lo que ven de la ideología de género no es realmente la solución a los problemas psicológicos que se pueden encontrar la adolescencia, y también hacen el llamado a la alerta de que lo que están buscando este tipo de compañías es claramente vender sus productos, sus transiciones, hacer negocio de esto, pero no les interesa solucionar el problema a los adolescentes. Yo creo que al final es tomar decisión sobre los niños, es tomar el control sobre los niños. La decisión de lo que sucede con los niños después de Dios es de los papás. Claro. El Estado no debe meterse en el tema de la crianza, de la forma de desarrollar a los niños siempre y cuando no se les ponga en peligro. Entonces, ningún papá va a desarrollar ninguna acción que ponga en peligro. De hecho, debería ser motivo de que les quitaran a esos padres a los niños en el sentido común si permiten que un niño se mutile a una edad donde ni siquiera tiene la madurez mental, espiritual ni emocional para tomar una decisión sobre la vida de ellos. En esos mismos países está penalizado que esos niños se casen para una decisión para la cual tienen que ser maduros.
Y en esos mismos países están permitiendo que se puedan operar a los 12 años, a la edad que crean. No, esto es una atrocidad. Y ahora esto que va a ser un California lo recuerdo quiere hacer a terrible. escondidas. No, y eso es una de las cosas que no se pueden permitir, que los países tienen que pararse duro, porque una cosa es de quién dependen los niños. Después de Dios, los niños dependen de sus papás. Qué tremendo, hermanos queridos, qué aberrante, qué cosas que están pasando, ¿no? en el mundo. Y esto de la mutilación de los niños, la decisión que tienen los niños de a los 12 años mutilarse, ¿no? Sus miembros, o como en este caso estas ex niñas, ¿no? Que antes eran. Yo creo que el juicio de Dios es inminente sobre esta tierra, por todo lo que está pasando, por la situación que vivimos cada día, los hechos. Y a veces nosotros, como no estamos, no tenemos periódicos cristianos ni ninguna radio que emita noticias cristianas, no sabemos lo que está pasando, como en este caso, ¿no? Entonces, gracias a Dios que podemos nosotros brindar la cobertura de poder estar informando a nuestra familia cristiana de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y esto nos da a entender que Cristo viene pronto a la tierra con todo esto que está pasando. Vamos ya a las últimas noticias. Y esta noticia realmente es, ¿cómo le puedo decir? Algo nuevo, ¿no? Porque una nueva película, Whitebeard, o sea, Paloma Blanca, ofrece una historia conmovedora y poderosa de misericordia y perdón. Dice, un acto de bondad simple e inesperado puede cambiar el día, y la semana, y la perspectiva de una persona. A menudo no vemos cómo el hecho de ser amables con alguien afecta a esa persona y a su vida. Pero podemos estar seguros de que si marcamos una diferencia para la otra persona, incluso si fuere algo tan simple como abrir la puerta. Mire usted, qué bueno, ¿no? Cuando en las películas que vemos hay actitudes de estas, ¿no? Que llevan al perdón, a la reconciliación, a ser amables, realmente es algo hermoso lo que muestran hoy en día las películas, ¿no? ¿Quién sabe qué tipo de impacto y diferencia puede tener la generosidad en otra persona? El tráiler de la película Whitebeard responde a esta pregunta. La película muestra cómo la generosidad literalmente salvó la vida de alguien. En lugar de devolver el odio con más odio, la generosidad salvó la vida de alguien que uno de los regímenes más asesinos, brutales y malvados que el mundo haya conocido. El breve clip comienza con un joven que comienza en una nueva escuela, tratando de encajar con sus compañeros de clases. Pero pronto nos enteramos de que este joven fue expulsado por burlarse y molestar sin piedad a otro joven con una deformidad facial. Una mujer mayor, interpretada por Helen Mirren, le cuenta sobre su infancia y cómo fue poco amable con un compañero de clase con una discapacidad física. Para encajar con los demás, se burló de él y de su discapacidad. Sin embargo, en lugar de pagar con crueldad, con un comportamiento más odioso e insensible, ayudó a salvar su vida de los nazis. La bondad de ese joven marcó la diferencia para ese joven. Mire usted. No olvides llevar pañuelos porque seguro, dice, cuando se estrene la película, ¿no? Que será una película potente, conmovedora y emotiva que te hará llorar. Whitebeard tiene clasificación PG-13 y se estrena en los cines el 4 de octubre próximo. Así que atentos, es solo en cine, dice. Ya que Efesios 4:32 dice, antes sed benignos. Ahí está un mandato del Señor, ¿no? Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y acá muestra ¿cómo se llama? Muestra el tráiler de esta película Whitebeard, Paloma Blanca. Qué bueno. Así que, bueno, si en su país se proyecta esta película Whitebeard, sería bueno, ¿no? Ir a verla para ver realmente cómo muestra esta película la generosidad, ¿no? Que dice que literalmente salvó la vida de alguien. Qué bueno.
Vamos ya con la última noticia de este panorama cristiano del día de la fecha. Y esta noticia viene de Estados Unidos. Y realmente este pastor habla de algo muy importante. Por eso dice, ¿no? Pastor de Estados Unidos llama a los cristianos a votar acerca de la votación que viene de la elección del presidente de Estados Unidos. Llama a votar con valores bíblicos. Cada elección es crucial. Esto es importante, hermanos. Cuando uno vota en su país, realmente, si somos cristianos, tenemos que preguntarle a Dios, ¿no? Ver a qué persona tenemos que dar nuestro voto. Es tan importante. En un sermón el pasado domingo, el pastor Gary Hamrick de Cornerstone Chapel instó a los cristianos a superar la apatía política. Claro, porque unos piensan que el cristiano no debe meterse en la política. Y esto no es así, ¿verdad? Dice, instó a superar la apatía política y a votar con adhesión inquebrantable a los valores bíblicos. Al dirigirse a la congregación y a la audiencia de la transmisión en vivo, el pastor Hamrick intentó enviar una advertencia y un desafío más allá de su iglesia en el norte de Virginia. La corresponsal senior de la CBN News, Tara Menninger, tiene la entrevista. En el sermón, Hamrick, el pastor, destacó la estadística que muestra que aproximadamente de los 90 millones de cristianos que hay en Estados Unidos, mire usted la cantidad, se espera que 40 millones se quede en casa el día de las elecciones. 15 millones ni siquiera están registrados para votar. Atribuye esta apatía a un enfoque equivocado a las personalidades de los candidatos en lugar de sus políticas y principios. Además señaló un problema más amplio dentro de la iglesia. Muchas iglesias han guardado silencio sobre cuestiones sociales y políticas críticas, dejando a sus congregaciones sin orientación sobre cómo navegar en estos tiempos complejos. Hay demasiado en juego como para que lo ignoremos, dijo el pastor Hamrick. Votar no solo es un privilegio, es un deber. Es nuestra responsabilidad ser buenos administradores de la libertad y los valores que se nos han confiado. Qué buenas palabras, hermanos queridos, que habló este pastor en su iglesia. Y esto es para cada uno de nosotros también. Cuando hay elecciones en un país, tenemos que ir a votar. No podemos quedarnos apáticos y decir, no, yo no me meto en la política, no, yo no doy mi voto a nadie, no. Por el contrario, tenemos que ser buenos administradores de la libertad que el Señor nos ha dado, ¿no? Hamrick dice, condenó la narrativa, trazó paralelismos con la administración bíblica, dice, haciendo referencia a la parábola de los dos sirvientes para enfatizar que así como el amo confió sus posesiones a sus sirvientes, también Dios ha confiado a los cristianos el privilegio de vivir en un país libre y participar en su gobierno. Porque Dios es el que pone gobernantes, ¿no es cierto? Hamrick condenó la narrativa cultural que marca las cuestiones morales y sociales como puramente políticas. Y criticó la tendencia de las iglesias a no abordar estas cuestiones desde el púlpito. Y sí, es verdad, no se habla estas cosas desde el púlpito. Y tendrían que hablarse. Porque somos parte de esta nación, de cada nación. Qué tremendo, ¿no? Y criticó, dice, y lo que en su opinión contribuye a la confusión generalizada y a la inacción entre los cristianos. Las iglesias han guardado silencio sobre estos asuntos cruciales. Y dijo, es hora de que los pastores, los líderes, den un paso adelante y guíen a sus rebaños con claridad y corajes bíblicos. En relación con las próximas elecciones, el pastor Hamrick abordó una serie de cuestiones críticas, entre ellas los nombramientos judiciales, la santidad de la vida, el apoyo a Israel, el sexo biológico, la libertad religiosa. Expresó su decepción por la falta de un candidato verdaderamente pro vida, señalando que ninguno de los principales candidatos se alinea plenamente con los valores pro vida, ni Trump ni Kamala Harris.
No hay, hermanos queridos, hombres y mujeres que están involucrados en la política para defender, ¿no?, los valores pro vida, los valores morales, el apoyo a Israel, la vida en santidad, nombrando a jueces que realmente teman a Dios. Pero el pastor dice, no obstante, alentó a sus votantes a evaluar a los candidatos en función de las políticas que más se alineen con sus creencias bíblicas, incluso si ningún candidato cumple todos los criterios a la perfección. Por supuesto, tanto Trump como Harris quizás son, no son tan comprometidos o tan cristianos directamente, pero bueno, ver cuál de ellos más o menos está ahí, ¿no? Necesitamos orar por nuestros candidatos, nuestro país, y confiar en la soberanía de Dios. Recordó que a su congregación la importancia de la fe en el proceso político, afirmando que no importa quién ocupe la Casa Blanca, Dios permanece en el trono. Qué tremenda palabra. Qué bueno, hermanos queridos. Y por último dice, ¿no?, los cristianos deben dejar atrás la apatía y participar en el proceso electoral centrándose en sus valores. Cada elección es crucial, enfatizó. No podemos permitirnos quedarnos a la margen en esta. Voten de acuerdo con sus valores y confíen en el plan del Señor. En vano decimos, ¿no?, tal nación para Cristo, pero nosotros no hacemos nada. Así que, líderes, acá está una llamada de atención. Tenemos que hablar desde los púlpitos. Tenemos que hablar, aún desde estas plataformas tenemos que hablar. Instar a todos los cristianos, ¿no?, para que puedan involucrarse en la política. Porque tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. ¿Y a través de qué? De todo esto, de toda esta tecnología. Y con esta última noticia damos por finalizado este panorama cristiano de noticias. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha dado para poder informar a nuestros hermanos, para que estén bien informados de todo lo que está aconteciendo en el mundo, de lo que está el mundo. Usted ya sabe también por las noticias en los canales seculares de cada país la situación que vive el mundo. Pero también vemos en este noticiero cristiano cómo el poder de Dios aún todavía está vigente. Cómo Dios puede cambiar, transformar vidas. Esto es importante. Por eso nosotros seguimos confiando en este Dios tan maravilloso. Que Dios lo bendiga y que realmente usted se mantenga en oración y usted pueda pedir de que Dios realmente haga su voluntad en todas las cosas. Que Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos en este panorama cristiano de noticias. Ha sido un honor compartir contigo las noticias y reflexiones desde una perspectiva cristiana. Esperamos que hayas encontrado valor en nuestra cobertura y análisis. Antes de despedirnos, queremos recordarte la importancia de mantenerte informado con integridad y ética y de buscar siempre la verdad en medio de las noticias que nos rodean. En un mundo donde la información fluye constantemente, es vital contar con fuentes de confianza que nos guíen a través del ruido mediático. No te olvides suscribirte al canal y recibir la notificación de las próximas noticias. Hasta la próxima.